llegar. Pusieron vendas en tus ojos, negaron tu posibilidad de mirar, imposibilitaron tu camino, pusieron vallas en tus pasos lentos, no te dejaron avanzar, taparon sus oídos, desoyeron tu voz y tu cantar, escondieron sus manos, no te quisieron tocar, rechazaron tus caricias, no descubrieron lo que podías dar. Naciste diferente a todo lo demás. Te condenaron con soberbia, por temor, por no saber mirar. Pero tenés una vida para luchar, tenés tiempo, tus fuerzas y la posibilidad de amar. Basta de exclusión, basta de prejuicios, basta de provocar estigmas. Las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a numerosas barreras para poder insertarse en la sociedad. Deben atravesar prejuicios sociales, problemas de accesibilidad y comunicación. Un sistema educativo que no los integra y empresas que no están preparadas para recibirlas. Un obstáculo más grande a cada paso, todos los días. Una prueba más difícil para superar. Una ciudad que no los contempla en su arquitectura, transporte público y comunicación. Un sistema educativo que los expulsa. Un mercado laboral que no se ajusta a sus posibilidades. Un Estado que no regula las políticas públicas necesarias para acompañarlos. Y una sociedad que le da la espalda. Cuando se habla de lo normal, creemos que se está remitiendo a reglas abstractas e ideales que contradicen la realidad. ¿Qué es ser normal? ¿Lo naturalizado y aceptado socialmente? Entonces, los niños que se intentan normalizar corren el riesgo de convertirse en productos de la sociedad enferma e incapacitante, que provoca gran parte de los trastornos debido a las etiquetas. Como sociedad, hoy en día tenemos el deber y la obligación de promover acciones que
limitantes y discriminatorias. El primer paso para modificar esta sociedad discapacitante es mirar de otra manera. Ver a la discapacidad como un campo fértil a la formación integral y humana, donde el otro no sea el reforzante de nuestra propia identidad, donde el cuerpo fallado no confirme la integridad del nuestro, donde la discapacidad no legitime la capacidad. Deberíamos reflexionar sobre estas cuestiones, ya que con una apertura social real e integradora podríamos crear una sociedad para todos y con todos. Animémonos a normalizar la forma en que nos miramos y la manera en que miramos a los demás. La inclusión es tema de todo. Basta. Vivamos sin barreras. Gracias. Que sin su ayuda no podríamos haber realizado esto. Muchas gracias.